¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos a Informarse con CDN, canal de noticias. Bueno, es para nosotros grato el privilegio de saludarle a esta hora de la noche y también informarle de todo lo que ocurre a nivel local, nacional e internacional. Wilmer, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias Balmore. Amigos televidentes, sean bienvenidos a esta 10ª edición. Estamos preparados para llevar las informaciones y, por supuesto, vamos a iniciar con nuestros titulares. Agentes policiales que protegen a diputados en El Salvador dan positivo a COVID-19. Comunidad internacional exhorta al presidente Bukele a apegarse al derecho constitucional. Donald Trump exige que se abran los templos de inmediato en Estados Unidos. Presidente de Guatemala reclama que Estados Unidos no les ha ayudado en la lucha contra el COVID-19. Esto y más en CDN, Canal de Noticias. Bueno, ya es momento de conocer los datos sobre la situación a nivel nacional de COVID-19. En los casos más relevantes que podemos decirle a todos nuestros amigos televidentes es sobre los casos confirmados. Ya se hablan de 1.725 casos confirmados, 1.725 casos confirmados. En recuperación ya se hablan de 566 y 1.126 casos activos. Pero el dato que siempre es lamentable mencionar, pero que gracias a Dios no han incrementado, es los 33 casos de personas fallecidas. Hoy salieron 4 personas recuperadas, ese es el dato que se maneja a nivel nacional, y 67.663 pruebas de COVID-19 realizadas a nivel nacional. Balmore, creo que sí, los casos sospechosos siguen incrementándose. Claro que sí, y otro dato que podemos agregar, Wilmer y amigos televidentes, es que hoy es el día número 60 de la cuarentena. Día número 60 y bueno, estamos ahí se puede decir, sin saber, porque no hay aprobación todavía, ni por un lado ni por otro. Sin embargo, pues hay que guardar por el bien de todos la cuarentena que se nos ha impuesto. Claro que sí, y tenemos información hablando sobre casos de COVID. 2 agentes de la División de Protección a Personalidades Importantes, PPI, asignados a los diputados, dieron positivo en la prueba de COVID-19. Otros 2 empleados del órgano legislativo también están afectados. Hasta este viernes ya se reportan 2 casos positivos de COVID-19 en elementos de seguridad del órgano legislativo. Ambos forman parte de la División de Protección a Personalidades Importantes PPI de la PNC. Quiero aclarar que los que han venido o han dado señales de estar contagiados son 2, miembros de la corporación del nivel medio, estoy hablando de la corporación, no empleados de la asamblea, y que han dado alguna señal de que obviamente tienen el virus. Uno de ellos ya está en cuarentena en la Vía Olímpica. Y yo le solicitaba al presidente Ponce que hiciera las gestiones para buscar a las autoridades de salud para que establecieran una especie de cerco epidemiológico alrededor de las personas que han salido contagiadas de la asamblea. El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, también habló sobre 2 empleados de esta institución que también se encuentran infectados por el virus. En el caso de un empleado de la Asamblea Legislativa, también está de alguna manera contaminado. Pero quiero aclarar, y esto que quede claro, no se ha contaminado acá. El de Sonsonate entró por fiebre tifoidea al hospital de Sonsonate. Es un empleado que está en la sede departamental de Sonsonate. Tanto el de Sonsonate como el de esta Asamblea Legislativa entró por tifoidea. De acuerdo a fuentes internas de este órgano del Estado, de los casos que se encuentran bajo sospecha, está el jefe de seguridad, lo que ha encendido las alarmas tanto en empleados como también en los diputados de distintos partidos políticos. Para CDN Noticias, Isaac Ramos. Y la comunidad internacional ha puesto los ojos en la forma como el presidente Bukele está manejando la crisis por el COVID-19. En su mayoría exhortaron al mandatario para que sea garante del orden constitucional. Se movieron con sus contactos internacionales, pagaron,
para que salieran publicaciones en otros países, para que El Salvador fuera la dictadura. Ante la comunidad internacional, el presidente Nayib Bukele ha llamado la atención sobre su proceder en cuanto al manejo de la crisis provocada por COVID-19. Y es que para los organismos internacionales rompen el Estado de Derecho, no respeta los derechos humanos y también viola a la Constitución de la República. Hay que buscar maneras de incentivar el respeto a la cuarentena y no imponer, como en El Salvador, por ejemplo, medidas punitivas donde a los ciudadanos se les lleva a un centro de detención donde no hay condiciones de salud para atenderlos y resulta que se transforman esos centros de detención en unos focos de contaminación. Aún persiste. Quien también se pronunció en contra del gobierno de El Salvador es la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en América, Michelle Bachelet. Hemos visto con preocupación que hay un socavamiento al Estado de Derecho. Se entiende que un presidente puede tomar medidas, pero tiene que cumplir unas reglas. También hay preocupación por la actuación contra las pandillas en las cárceles, lo cual podría representar una violación a los derechos humanos, expresó, además de agregar y comparar al gobierno de El Salvador junto a gobiernos como Nicaragua y Venezuela. A estas críticas también se une el gobierno de Estados Unidos, quien en un comunicado enviado a ambas cámaras del Congreso de esa nación dijo: cuando la Corte Suprema de Justicia resolvió que el presidente Nayib Bukele necesitaba aprobación de la Asamblea Legislativa para ejecutar su orden ejecutiva de obligar a los salvadoreños a quedarse en casa, el presidente Bukele afirmó que ésta no tenía la autoridad para decidir sobre el estado de emergencia, violentando y confrontando los otros poderes del Estado, como también faltando a la Constitución de la República. Mientras que en El Salvador las opiniones son divididas, unos a favor y otros en contra, incluso creando tendencias en redes sociales como Bukele dictador, las cuales se hicieron muy popular. Otros conflictos de Nayib Bukele a nivel internacional es con los gobiernos de Italia, México, Guatemala, Honduras y Costa Rica, todos estos en cuanto al manejo del COVID-19. Para CDN Noticias, Isaac Ramos. Y policías y bomberos en Centroamérica han sido afectados directamente con el nuevo coronavirus, debido a que se encuentran en la primera línea de la batalla. Servir es su vocación. Regulan la seguridad, el tránsito y auxilian a quienes tienen una emergencia de cualquier tipo. Sin embargo, la pandemia también ha llegado a ellos. Tenemos alrededor, un poquito arriba de 100 agentes, ¿verdad?, que pues ya han sido examinados en su hisopado, han dado resultado positivo. Estamos en constante vulnerabilidad, es un riesgo que se da y lógicamente en este caso pues hemos resultado afectados. Estamos hablando 6 agentes específicamente. La Policía Nacional Civil de El Salvador confirmó que más de 200 agentes han dado positivo, mientras 50 bomberos de Honduras se han sometido a la prueba del COVID-19. Ya tenemos pues 4 recuperados, ya pues 3 de ellos ya se encuentran ya en las respectivas labores y los demás igual, todos los días monitoreando a nuestro personal que se encuentra pues muy estable. Claro está que los socorristas están mucho más cerca del COVID-19. Nosotros llegamos a un servicio de emergencia, hablemos fuera de la emergencia por coronavirus, y realmente no sabemos si está o no está contagiado. Y pese a los contagios, la labor humanitaria debe continuar. La atención a la población no se detiene, únicamente se han adoptado protocolos de seguridad y medidas extras a las que ya habíamos estado manejando. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. El presidente de Guatemala dijo que Estados Unidos no ha actuado con reciprocidad en la lucha contra el COVID-19. Bueno, está bien, que nos manden a los El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, arremetió el jueves contra Estados Unidos por su falta de cooperación en la lucha contra el nuevo coronavirus. Eso de aliados con los Estados Unidos no es cierto. Guatemala es aliado de los Estados Unidos. Estados Unidos no es aliado de Guatemala. No nos trata como un aliado. Además, el mandatario centroamericano reclamó al gobierno de Donald Trump la deportación de migrantes contagiados con COVID-19. Entendemos que los Estados Unidos quiere deportar gente, entendemos. Pero lo que no entendemos es que nos los manden los vuelos todos contaminados. El mandatario afirmó que la expulsión de migrantes portadores de COVID-19 ha saturado los centros de cuarentena dispuestos en Guatemala y puso en aprieto su deficiente sistema de salud. También pidió que se comparta el problema de los deportados infectados.
De los más de 2.000 casos de coronavirus en Guatemala, las autoridades contabilizan un centenar de migrantes deportados de Estados Unidos con COVID-19, lo que ha interrumpido en varias ocasiones los vuelos de expulsión. Las declaraciones de Yamatei ocurrieron en una videoconferencia con el Centro Estadounidense de Análisis Atlantic Council, con sede en Washington. Y la nueva normalidad ha comenzado a llegar a San Francisco, California. Cada vez son más los negocios que comienzan a operar, después de casi 2 meses de haber cerrado por el coronavirus. Nuestro corresponsal nos informa. Después de 2 meses encerrados, o al menos tratando de estarlo, los californianos tratamos de volver a la normalidad. Según el gobernador Gavin Newsom, hemos iniciado la fase 2, donde algunos negocios han empezado a abrir siguiendo los protocolos sanitarios. Algunos lugares recreativos hoy lucen con más visitantes que sin duda tratan de tomar un poco más de aire fresco. Nuestro estado reporta unos 78,000 casos con unos 3,200 fallecidos, números que sin duda van a aumentar desafortunadamente en los próximos días. Lo que sí es claro es que las cosas no volverán a ser lo mismo en el estado dorado. Pareciera que California empieza a levantarse poco a poco. A partir de esta semana hemos visto más actividad y especialmente en estos lugares de recreación. Aunque el gobernador ha dicho que esto tiene que ser de una manera lenta, pues muchas personas ya están tratando de reincorporarse a sus actividades normales y como siempre siguiendo las recomendaciones de las autoridades. Quisimos recorrer esta cancha donde muchas personas a esta hora de la tarde llegan a hacer ejercicio. Ahora hemos visto más cantidad y siguiendo las indicaciones, pues nosotros hemos llegado a este lugar siguiendo el protocolo, como es por ejemplo traer su mascarilla. En este momento yo lo he hecho para hacer este reportaje, pues tener que usarlo y solo quitármelo mientras estoy haciendo este cierre de esta nota. Para CDN, canal de noticias desde San Francisco, California, yo soy Joaquín Cisneros. Bien, gracias Joaquín por este importante informe. Vamos nosotros a una pausa y ya regresamos.
Continuamos informándole. El presidente Donald Trump ordenó que de inmediato se abrieran los templos en Estados Unidos, tras considerar que las iglesias son esenciales en esta emergencia. Donald Trump ordenó la reapertura de los lugares de culto de forma inmediata. En Estados Unidos, las políticas de reapertura dependen de las autoridades de cada estado. Sin embargo, el presidente se mostró intransigente ante esta medida y advirtió que si hay gobernadores que no aplican la regla en sus territorios, invalidará sus órdenes. Muchas autoridades estatales han restringido la celebración de servicios grupales en iglesias, sinagogas y mezquitas para frenar la propagación del nuevo coronavirus. En algunas áreas, los lugares de culto se han abierto bajo estrictas reglas de distanciamiento social y en otras los pastores y sacerdotes han celebrado servicios al aire libre que los fieles siguen desde sus automóviles. El presidente anunció esta medida momentos antes de que la líder médico del equipo gestor de la pandemia en el país advirtiera que en los lugares donde el índice de casos sigue siendo alto es mejor esperar unas semanas antes de acudir a los lugares de culto. Esta semana los 50 estados del país comenzaron el proceso de reapertura. En la capital, Washington, que es un distrito federal y no un estado, se mantiene la orden de confinamiento y es en estos momentos el área metropolitana del país con un mayor índice de casos positivos de COVID-19 según las cifras oficiales. Desde Washington les informó Bricio Segovia de La Voz de América. Bien, continuamos informándole y tenemos noticia de última hora, y es que la Sala de lo Constitucional ha emitido resolución en el proceso de inconstitucionalidad 75-2020 y el 63-2020, que son prácticamente los decretos que se han presentado. Así que más adelante estaremos brindándole más información al respecto. Mientras tanto, el Ministerio de Salud y Municipalidad del Departamento de Morazán en El Salvador unieron esfuerzos para ganar la batalla contra el coronavirus. Autoridades de salud pública del departamento de Morazán se reunieron con los alcaldes con el propósito de informarles sobre las disposiciones y manejo adecuado de los restos de las personas que fallezcan debido a la pandemia del coronavirus. Preveyendo que pueden haber cadáveres de un momento a otro que tenemos que hacer una disposición final. Para eso hemos brindado los lineamientos técnicos que brinda el Ministerio de Salud con respecto a esto, y que todo se haga de la manera más adecuada, que trabajemos en organización, juntos todos, con Protección Civil, con las municipalidades, con Comures, Gobernación y el Ministerio de Salud, la PNC, para que todos hagamos efectivo los lineamientos y lo hagamos de una mejor manera posible, así cuidando el bien público y cuidando la salud de todo nuestro departamento. Según el director del CIBASI de Morazán, el doctor Aguilar, las municipalidades deben de cumplir todos los protocolos de la ley a la hora de brindar una cristiana sepultura a aquellas personas que fallezcan a causa del COVID-19, así como también cada municipio debe contar con fosas especiales en sus cementerios. Los lineamientos técnicos muestran sobre el manipuleo de cadáver, que tenemos que, si muere en el hospital, si muere en la comunidad, cuál es la manera de actuar, cómo vamos a organizarnos, que tenemos que hacer una inhumación de una manera rápida, oportuna, con las mejores condiciones de bioseguridad posible, usando los equipos de protección personal, capacitarlos a todos en el uso, quién le corresponde a cada institución y cómo vamos a operar en ese sentido, para que todo se haga respetando las normas de bioseguridad y tengamos el menor riesgo de contagio a la población. Por su parte, los alcaldes de Morazán que asistieron a este evento informativo expresaron que en sus comunidades ya están preparados de presentarse algún fallecido por causas del COVID-19. Así lo expresó el alcalde goterense, Naim Ferrufino. Este día se nos ha explicado cuáles han sido o van a ser los requisitos para poder manejar los cadáveres por COVID-19. Posteriormente a esta reunión, nosotros como Comisión Municipal de Protección Civil vamos a convocar a una reunión con todas las empresas del sector funerario de nuestro municipio para poder socializar cuáles van a ser esas disposiciones, cuáles son los requisitos, cuáles son esos lineamientos, cuál es el equipo de protección personal que debe utilizar cada uno de ellos.
Otro dato que dejan claro las autoridades de salud pública es que las personas que habitan cerca de los cementerios o camposanto no deben de sentir temor a contagiarse, ya que con estas medidas de salubridad no hay por qué alarmarse. Armando Reyes, Sol TV Noticias. Continuamos con más. El despacho de la primera dama de la República de El Salvador envió ayuda a las trillizas cuya madre falleció en el parto en medio de la crisis del COVID-19. Despacho de la primera dama Gabriela de Bukele lidera apoyo a trillizas Vicente García. Andrea, Ana, Ariana y su familia recibieron ayuda de parte del gobierno de El Salvador. Como banda estamos apoyando a Bienestar Social, a la primera dama. Ella se dio cuenta del caso de las mamás de las trillizas, de estas niñas, a las trillizas. Entonces estamos trabajando en equipo como nos los ha designado nuestro presidente y apoyando a la primera dama también, que ella es una persona muy sensible en estos casos. Ve ahí, creo que todos cuando escuchan la historia ve a la niña de 5 años y es bien triste, pues, y lo menos que podemos hacer es venir y apoyar en lo que podamos. Pues. Las pequeñas nacieron hace menos de un mes, pero en el parto murió la madre de las trillizas, quedando bajo la responsabilidad únicamente del padre, quien agradeció el apoyo recibido. Muy agradecido, ¿verdad? De antemano, pues, darle gracias, pues, a la primera dama, pues, y al presidente Nayib, de que, pues, no saber que no estamos solos, ¿verdad? Que tenemos el apoyo de parte de ellos, y pues, gracias por esta bonita ayuda que nos ha brindado, ¿verdad? La neonatóloga del Ministerio de Salud, Adriana Serpas, examinó a las niñas. La doctora indicó que las niñas se encuentran en buen estado de salud y que la institución continuará dándole atención en su hogar para protegerlas durante la pandemia de COVID-19. Estamos acá, ¿verdad?, acompañando y apoyando la gestión de la primera dama de la República. Estamos verificando en qué condiciones están las trillizas, pero está todo bien, ¿verdad? Gozan actualmente de buena salud y vamos a continuar, pues, dándole seguimiento. Para CDN Noticias, Isaac Ramos. Y en Estados Unidos, la oposición demócrata acusó al presidente Donald Trump de haber actuado demasiado tarde en la crisis del nuevo coronavirus. Desde hace meses el presidente Donald Trump enfrenta críticas sobre la manera en que ha gestionado la pandemia de COVID-19. Claramente y tristemente el presidente no está escuchando a los expertos médicos. La oposición demócrata acusa al mandatario de haber reaccionado tarde y de no estar gestionando adecuadamente el sistema de pruebas de COVID-19. Trump, por su parte, achaca la culpa a China y a la administración Obama. No me responsabilizo de nada porque recibí unas circunstancias y unas reglas, regulaciones y especificaciones de otros tiempos. En Estados Unidos, más de 90.000 personas han perdido la vida por el nuevo coronavirus. Ahora, un estudio de la Universidad de Columbia concluye que un 83% de esas vidas se podría haber salvado si las medidas de confinamiento se hubieran activado 2 semanas antes. Según este cronograma que presentó el mismo Donald Trump en una de sus ruedas de prensa, la administración no tomó ninguna medida en prácticamente todo febrero tras imponer restricciones a los viajeros procedentes de China. ¿Qué hizo su administración en febrero con el tiempo que ganó con la restricción de viaje? Mucho. Presionado para que fuera más concreto, el presidente solo respondió: Sabes que eres una farsa, lo sabes. Todo tu canal, sus coberturas, es una farsa. Trump no declaró la emergencia nacional hasta el 13 de marzo. En todo momento se opuso a imponer un confinamiento nacional. A cambio, delegó en los gobernadores la regulación de normas para hacer frente a la pandemia en sus estados. Desde el inicio de la crisis, la Casa Blanca redujo su pronóstico de muertes por COVID-19 de 100.000 a 60.000, una cifra que ya ha superado con creces. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Perú presenta más de 3.000 muertos por COVID-19. Analistas consideran que el obsoleto sistema de salud es el principal causante de estas muertes. Perú parecía haber actuado de acuerdo a lo aconsejable frente a la pandemia de coronavirus. Fue el primer país en América Latina en aplicar una cuarentena a mitad de marzo y en seguir todas las indicaciones de la OMS. Toques de queda en la noche y fuerzas policiales en las calles fueron las medidas más fuertes. Sin embargo, en 2 meses, Perú se ha convertido en el segundo país de la región en número de casos, con casi 110.000 contagiados y más de 3.000 fallecidos.
El presidente Martín Vizcarra afirmó que el aumento es debido al gran número de pruebas efectuadas, más de 600.000, pero en las últimas semanas se registraron miles de nuevos casos cada día. La explicación: el Perú está peleando a un virus del siglo XXI con un sistema de salud y una sociedad que se ha quedado en los 1950. El sistema social del Perú, el sistema de salud del Perú, es un sistema que ha quedado obsoleto, ha quedado atrasado. Solamente menos del 3% del PBI va al sector salud. Entonces, esta pandemia lo que ha hecho realmente es desnudar el estado catastrófico de lo que es el sistema de salud en el Perú y el estado en general de la sociedad peruana, que tiene unas desigualdades tan grandes que miren lo que tenemos. El doctor Elmer Huerta afirma que la gestión del brote fue buena en Perú, pero mucha gente tiene trabajos informales, vive al día y no pudo quedarse en casa. Otra razón es que una buena parte de los contagios se registraron en las zonas lejos de Lima, como en la área de la selva, donde las personas tomaron la cuarentena como una vacación y donde los controles fueron débiles, afirma el doctor Mariano Alarcón, que trabaja en la zona. Por eso el infectólogo denuncia que las cifras reales en Perú son mucho más altas que las oficiales. Yo estimo que estamos alrededor de 500.000 infectados y tenemos alrededor de 12.000 muertos. O sea, son cifras crudas, reales. Nos está yendo mal. El próximo lunes se levantará la cuarentena y los expertos afirman que la situación podría aún empeorar. Los niños funcionan como spreaders, o sea, como vectores de enfermedad. Ellos hacen enfermedad leve, pero transmiten. Y ese es el problema. Acá la población va a salir, no sabemos qué va a pasar. Jacopo Luzzi, Voz de América. Bueno, en este momento vamos a establecer un contacto con nuestro compañero Isaac Ramos, quien nos va a brindar información en relación, Wilmer, a lo que está surgiendo de última hora, la resolución de la Sala de lo Constitucional. Claro, vamos a escuchar a nuestro compañero Isaac Ramos, quien nos tiene información con relación a esta información que ha vertido la Sala de lo Constitucional, declarando inconstitucional ese decreto presidencial. Buenas noches, Ever, adelante. Buenas noches, compañeros. Tal como ustedes lo han comentado, hace unos minutos la Sala de lo Constitucional, a través de sus redes sociales, ha emitido la resolución del proceso 75-2020 y 63-2020. ¿Qué implica eso? Que ha declarado inconstitucional los decretos emitidos por el gobierno de El Salvador por parte del presidente Nayib Bukele. Parte de la resolución emitida esta noche menciona, en relación con la supuesta inconstitucionalidad del decreto número 26, por violación al artículo 5 constitucional, los demandantes piden inconstitucionalidad de todo el decreto impugnado y para ello han aducido a dicha normativa establece restricciones. Prácticamente, compañeros, lo que esta noche ha emitido la sala es que se reactiva el primer decreto emitido. La fecha, en este momento tenemos los datos, el primer decreto que se estableció el 14 de marzo, cuando inició la pandemia del COVID-19. Además, establece que únicamente se prorroga hasta este próximo 29 de mayo, lo cual implica únicamente una semana más, de acuerdo a la resolución emitida por la Sala de lo Constitucional. Perfecto, Ever, te agradecemos entonces por esta información de última hora que se ha generado a esta hora de la noche. Bien, gracias, Ever, por esa información. Vamos a ir nosotros a una pausa comercial. Ya lo dijo el poeta, somos los hacelotodo, los comelotodo, los vendelotodo. ¿Quién sabe cuándo va a terminar todo esto? Lo que sí sé es que nuevamente demostramos que juntos somos más que dos. Igual seguiremos apoyando al que lo necesite. Seremos responsables y nos quedaremos en casa, solo para después salir y volver a conquistar los sueños. Que tendremos días difíciles, no es nada nuevo.
pero mantendremos abiertos la esperanza y el deseo de salir adelante. Pero cuando todo esto termine, volveremos a venderlo todo, a comerlo todo, a hacerlo todo. Mientras tanto, hoy me quedo en casa. Vos también, quédate en casa. Para usted que recién nos sintoniza, somos CDN, canal de noticias, transmitiendo por diferentes plataformas y canales también en la zona oriental del Salvador y más allá de nuestras fronteras patrias. Seguimos informándole, y es que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que la reestructuración del sistema de salud, así como la reconstrucción de hospitales, ha sido prioridad durante su gestión. Desde el inicio de la emergencia de COVID-19 en El Salvador, el presidente destaca que se han realizado distintos trabajos en la red hospitalaria del país. Vayan a verlos ahora, y eso que no hemos terminado. Vean la diferencia. En 2 meses hemos hecho lo que no hicieron en 40 años. Digo 40 años porque no fue que en la guerra los arreglaron tampoco. Para el mandatario salvadoreño, las pésimas condiciones en las que se encontraba el sistema de salud en general es debido a las malas administraciones de los gobiernos anteriores. Nos dejaron una red de hospitales públicos destruida. Y nadie puede decir que no. Si ustedes mismos hacían los reportajes donde salía la gente durmiendo en el suelo, los hospitales cayéndose con hoyos sin ventanas. También destaca que en su gestión presidencial, para poder hacer frente a la pandemia de COVID-19, se han aumentado el personal de salud. Hemos contratado, hay más personal de lo que ha habido, nunca ha habido tanto personal médico, y seguimos contratando. Hemos puesto una página de voluntariado pagado, para que la gente se ponga de voluntario, y estamos pagando para que trabajen. El Salvador tenía 80 unidades de cuidados intensivos, de las cuales funcionaban 30. 30, solo en el sistema público. Solo para hacerles una comparación, Costa Rica tiene 640 unidades de cuidados intensivos. Nosotros tenemos 80, de las cuales funcionaban 30. Ahora estamos ampliando y haciendo que funcionen 150, mientras tenemos 5 donde tendremos 1000. Para CDN Noticias, Isaac Ramos. Y al principio de la pandemia se creía que esta no afectaba a menores, pero a medida avanzaron los contagios, la experiencia demostró todo lo contrario. Mucho trabajo han tenido expertos para ir descubriendo el comportamiento del nuevo coronavirus, y aunque al inicio se creía que afectaría principalmente a adultos mayores, ahora crece la preocupación por el incremento de casos de niños contagiados y los efectos que podría tener en su desarrollo. Guatemala reporta 194 casos de menores contagiados. El Salvador sobrepasa los 100 casos en personas de 0 a 19 años y registra la muerte de un menor de 4 años a causa del virus. Honduras suma 204 contagios en niños. Las cifras reflejan un fuerte aumento en los países del Triángulo Norte, situación que podría continuar, como lo señala el Observatorio de la Niñez en Guatemala, que reporta más de 1000% de incremento en un mes. 1627% en términos de, sí, es correcto. El crecimiento ha sido exponencialmente muy fuerte. La pediatra María José Marroquín explica que, aunque la mayoría de niños contagiados presenta síntomas leves o son asintomáticos, eso no quiere decir que el virus no sea peligroso para ellos, principalmente si sufren desnutrición. Hemos considerado que puede ser un factor de riesgo, aunque hasta el momento, por lo menos en la experiencia que hemos tenido, no hemos visto, por ejemplo, que en pacientes que tengan cierto grado de desnutrición leve, por ejemplo, que es como lo que más tenemos, esta enfermedad pueda comportarse de una manera más agresiva. Y mientras los menores permanezcan más tiempo en casa por las medidas de confinamiento, los adultos deben extremar la prevención para evitar el contagio a los más pequeños del hogar. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Cuba considera que la continuidad de Trump en el poder por un periodo más podría endurecer las restricciones hacia la isla. Vamos a poner 2 balitas. El gobierno cubano mira de reojo las elecciones de noviembre en Estados Unidos y tiene claro cuál sería el peor escenario para las relaciones bilaterales. El peor es que ganen los republicanos, es el peor escenario. Ahora, porque sería una continuidad, por lo menos, de la actual política de agresividad contra nuestro país y de la actual política de agresividad hacia América Latina y el Caribe.
El gobierno de Donald Trump dio marcha atrás a la política de apertura que inició su antecesor Barack Obama, que restableció relaciones en 2015 tras medio siglo de antagonismo. Durante 2019, Washington reforzó el embargo vigente desde 1962 e incluso en medio de la pandemia criticó el envío de brigadas médicas cubanas a 24 países para luchar contra el coronavirus. Yo diría que la relación está en el punto más bajo de los últimos años. Pero es muy difícil ser superlativo y decir cuál es el momento más bajo de la relación. Hay que recordar que este país ha sido objeto de invasión militar, de agresión de invasión militar, de amenaza nuclear. El pasado 30 de abril, un emigrado cubano disparó 32 balazos contra la fachada de la embajada cubana en Washington, un acto calificado de terrorista por La Habana. Aunque el atacante fue detenido inmediatamente, Cuba no ha recibido ninguna comunicación oficial de la Casa Blanca, lo que considera un silencio cómplice. A pesar de la tensión, la isla descarta tomar la iniciativa en una posible ruptura de relaciones. No es la intención, pero nada se puede descartar. Hay más información. Militares venezolanos denunciaron que sus superiores están involucrados directamente en el tráfico de drogas. En medio de la oscuridad que se cierne en la frontera, imágenes revelan el ingreso de camiones a Venezuela provenientes de Colombia. Un funcionario de la Guardia Nacional asegura que a través de un supuesto ingreso de importaciones de materia prima para la producción nacional de alimentos y otros productos, camuflan la entrada de droga en grandes cantidades. Venían en dólar o camiones también. Los pueden traer en comida, en las pipas vacías de gasolina. Según los testimonios a los que ha tenido acceso La Voz de América, en la noche camiones cargados de narcóticos llegan a Paraguachón, provenientes de Colombia, a la espera de ingresar la mercancía hacia Venezuela. Sabes que aquí no hay nada oculto y aquí se sabe lo que se maneja en esa gandola, porque ahí habido momentos que se han tocado abrirlas por cualquier cuestión y hay narcóticos, pero como ya eso viene de orden general, de algunos jefes de gobierno, de ministros que vienen ya con su nombre, no pasa nada, porque ¿qué va a pasar? Y el que llegue a hablar, ya sabemos lo que nos puede pasar. A 5 kilómetros del paso fronterizo, en Guarero, oficiales de aduanas aguardan la llegada de los vehículos, donde son legalizados para continuar su ruta en el interior del país. Según el testimonio de un trabajador de aduanas, los uniformados recibirían órdenes para no someter a ciertos camiones a inspección y hacerles entrega de un salvoconducto. Si son 20, revisamos 5 o 6, las otras veces no se han revisado, pero le damos el mismo papeleo de salida, pues. El manifiesto de salida, la salida de cada equipo para que salga cada gandola, y le hacemos un papeleo de salida. Con la mercancía ilícita ya en el país, los vehículos son escoltados por las fuerzas militares y de inteligencia hasta Maracaibo, donde la droga sería distribuida hasta los diferentes puertos y aeropuertos del Zulia. Expertos antidrogas aseguran que los traficantes controlan el corredor completo desde la frontera colombo-venezolana hasta los lugares en los que se despachan los narcóticos hacia Centroamérica y Estados Unidos. Muchos de estos grupos organizados, por ejemplo en Venezuela, el Cartel de los Soles, no usan simplemente una ruta, no usan un transporte principal, siempre usan aeronaves y buques. El 1 de abril de 2020, después de presentar cargos por narcotráfico contra Nicolás Maduro, la administración Trump anunció el envío de buques de la Armada hacia Venezuela, el mayor despliegue militar en la zona en décadas para reforzar sus operaciones antinarcóticos en el Caribe. Si no hay inteligencia, esos recursos van a ser inútiles. Entonces nosotros necesitamos de colaborar con diferentes agencias aquí en los Estados Unidos y luego también con Colombia y otros países en Sudamérica, en el Caribe, para poder disminuir el tráfico de droga que está saliendo de Venezuela. Según fuentes militares de Colombia, en la Guajira venezolana, los cárteles mexicanos ejercen influencia en las localidades de Cojoro, Alpiapa y Castillete, a orillas del Golfo, donde aeronaves y hasta submarinos han sido abandonados.
Sí, hay militares que tienen conocimiento de eso, pero son militares de alto grado, no son los subalternos, que los nuevos no tenemos que ver nada con eso, sino de coroneles para arriba, pues. Entramados de tráfico de drogas como los de La Guajira, con presunta participación de altos mandos militares destinados a la región, son los que han llevado al gobierno de Estados Unidos a calificar a Venezuela como un narcoestado. Bueno, así las cosas en Sudamérica. Entonces, vamos a una pausa, ya regresamos. Y en la sección Cuidando nuestra salud mental, la psicóloga nos habla sobre el cuidado de nuestros niños autistas. Cápsula psicológica, ayuda para los familiares con niños con trastorno del espectro autista en tiempo de cuarentena. A consecuencia del confinamiento, del cambio repentino en su rutina diaria, es común que menores con TEA puedan experimentar un agravamiento en los síntomas que sufran, alteraciones emocionales como irritabilidad, tristeza o ansiedad. ¿Qué podemos hacer con ellos en este tiempo de encierro? Mantener una rutina, conservar los hábitos adquiridos antes del confinamiento, levante y acuéstele a la misma hora, mantener los mismos horarios de comida, la ducha, mantener el mismo horario de estructura en su día con actividades diversas, ser flexible los fines de semana. Actúe de manera muy organizada y planificada para que sea consciente de las actividades que va a llevar a cabo. Dentro de su rutina diaria, combine actividades que requieran esfuerzo y concentración de carácter lúdico y ejercicios físicos adaptados a su edad. También es importante que usted le informe sobre la situación actual, utilizando materiales de apoyo como dibujos y cuentos que señale la importancia de la higiene personal en el niño y también la importancia de no tener contacto con personas del exterior. Así es que esperamos que estos consejos sean de gran ayuda para las familias que tienen niños con trastornos del espectro autista. Y a continuación le presentamos la historia de una estudiante de enfermería que vio truncado su esfuerzo por una enfermedad terminal. Ahora lucha por sobrevivir, teniendo que solicitar ayuda para comprar los medicamentos y principalmente el oxígeno. Entonces necesito un respirador. Sí, tanque de oxígeno a las 24 horas ya. Ella es doña Vilma Gómez. A sus 39 años de edad sufre lupus, una enfermedad que le fue detectada cuando se dedicaba a las ventas y estudiaba enfermería. Reside en el cantón El Rodeo de Moncagua en San Miguel, El Salvador. Para ella esta enfermedad se volvió incurable. Postrada en una hamaca, su frágil figura casi irreconocible como era hace más de una década. Se denota como en los últimos 5 años ha perdido peso, se ha deteriorado grandemente su salud y muestra un alto grado de desnutrición. Por ello, hoy clama de una ayuda para poder sobrevivir a esta enfermedad. Sí, de medicamentos. Tomo bastantes medicamentos que son bien caros. Sí. ¿Y eso cada cuánto tiempo se lo han recetado? ¿Cómo se lo han recetado? Déjame. Todos los meses.
Todos los meses compro esos medicamentos porque el hospital ya no tiene. ¿Qué tipo de medicina que usted necesita? Y hidroxicloroquina, la prednisona, el metrotexate, son medicamentos que yo tomo permanente, y los sprays. Sí. ¿Y cuánto tiempo soporta, por ejemplo, no estar conectada con el respirador? No, ya no. ¿No soporta? No, ya no. Porque anoche tuve una crisis tremenda, que aquí es un milagro que yo he amanecido. Su hijo es un joven de tan solo 19 años de edad, único por cierto. Se ha convertido en el sostén de la casa, pero en estos tiempos de pandemia de COVID-19, los ingresos económicos solo llegan con aportes de vecinos, amigos y algunos que leen, escuchan y ven noticias como esta. Esperamos, verdad, que gracias a Dios, con la ayuda de Dios, verdad, Dios va a proveer, y que para poder seguir comprando, verdad, los medicamentos a mi madre y que mi madre se ponga bien, verdad. Así es. ¿Cuál es el nombre del otro medicamento? Este se llama Plaquenol, fíjese, y son unas vitaminas con minerales, tabletas. Plaquenol también le sirve mucho a ella, ¿verdad? Así es, y este Menaxol, este es el principal que necesitamos, Menaxol y Plaquenol. ¿Es permanente? Permanente, al igualmente que el oxígeno. Fíjense que este también pues le sirve a ella, Ciconegural, ¿verdad? Así es, para reconciliar el sueño, porque lo que es ella, ¿verdad? No duerme en las noches, no duerme nada, entonces esperamos que con estas, ¿verdad?, tabletas ella pueda dormir y Dios pueda hacer la obra también, ¿verdad? Sí, bastante necesidad sobre la alimentación, en seres higiénicos, pues yo necesito bastante vitamina, porque sí, caí en desnutrición, mi peso no era así. La situación cada vez es más crítica para esta humilde familia, tanto así que las ayudas se vuelven a ser menores cada día. Por ello, si usted tiene la voluntad y el deseo de apoyar a doña Vilma, lo puede hacer a la cuenta del Banco Agrícola, número 0038 10 65 68 94, a nombre de Emmanuel Esaú Ibarra Gómez. Esta familia se lo agradecerá, como algunos samaritanos que aportan sin esperar nada a cambio. Pero como les digo, en esta ocasión pues me di cuenta del problema que ella tenía y pues me puse a publicar en las redes sociales, ya que soy un comunicador también, y pues me puse a hacer publicaciones de cuando ya mis recursos se agotaron, busqué ayuda para suplirle a ella granos básicos, medicamentos, el oxígeno tan necesario y pues pedir ayuda también, pues como les digo. Pues definitivamente, y cuando yo me di cuenta el sábado pasado por la tarde, ella no tenía ningún tipo, ni medicamento ni oxígeno, y le hacían falta también muchos granos básicos. Y pues, como le digo, parte de lo que teníamos a la mano para suplir rápido, y pues donaciones de muchas personas altruistas y con deseos de ayudar también, que nos han ayudado bastante a suplirle a ella lo que necesita. Ahora, doña Vilma Gómez necesita de su ayuda, una mano amiga como la suya. Medicamentos y el oxígeno es lo que ella demanda. Para CDN, Wilmer Lizama. Bueno, es el momento de demostrar qué tan altruistas somos, Wilmer, la oportunidad para poder ayudar a un salvadoreño. Sí, doña Vilma pues estaba muy necesitada en ese instante, llegó esa mano amiga y queremos decirle que el oxígeno que ella utiliza, ese cilindro, pues le dura solamente 4 horas. Es una lástima porque la pregunta que se le hizo a la persona donante es que si le podían alquilar o prestar un cilindro de mayor capacidad, pero él dijo, bueno, ya lo hemos preguntado en varias ocasiones y esa modalidad al parecer no existe dentro de esta empresa. Así que hay que tomar conciencia, hay que buscar allí en ese rinconcito del corazón para poder ayudar a esta mujer que tanto lo necesita.
Bueno, de esta manera llegamos al final entonces de esta emisión de Noticias CDN, Canal de Noticias. Deseamos para todos un feliz fin de semana. Que pasen una feliz noche, son nuestros deseos. Nos volvemos a ver el próximo lunes. Buenas noches.